Tía Miranda. Nunca podré olvidar ese doloroso día en el que a mediodía enterramos a mi abuelo. Él fue el padre que me crió y el amigo que siempre tuvo un consejo sabio en los días confusos de mi adolescencia. Estaba yo en la universidad cuando mi mamá me llamó para darme la mala noticia. Salí del salón perturbado y sin poder creer que mi abuelo ya no estuviera vivo, porque en verdad yo tenía fe en que se iba a recuperar, sobre todo porque en los últimos días lo había visto recuperarse un poco. En fin, desde ese momento en que me enteré, yo empecé a sentir un escalofrío extraño, el cual, de la única manera en la que puedo describirlo, es como si alguien o algo estuviera a mis espaldas siguiéndome. Incluso llegué a preguntarme si acaso sería mi abuelo despidiéndose de mí. El entierro fue un martes, lo recuerdo bien. El sacerdote dio el sermón y antes de que bajaran el ataúd, yo me abalancé sobre este para abrazarlo mientras lloraba. En medio de mi llanto, sentí una mano sobre mi espalda. Me reincorporé pensando que se trataba de algún familiar tratando de consolarme, pero no había nadie cerca. Eso me sorprendió mucho. Me sequé las lágrimas y me acerqué a mi mamá lo más rápido posible. Unos tíos que habían visitado a mi abuelo días antes de que muriera, se quedaron con nosotros hasta medianoche, a pesar de que vivían en provincia. Yo estaba muy callado, pensando en esa presencia que había sentido 2 días antes y en la mano sobre mi espalda. Mi tío, con la mirada penetrante y voz ronca, me preguntó qué me estaba pasando. Yo miré en sus ojos algo que me hizo sentir miedo, y de inmediato quité mis ojos de él y le respondí que estaba bien. Sentí cómo me seguía mirando, pero ya no quise voltear a verlo. Me sentí incómodo y me levanté. Mientras caminaba por el pasillo, vi que la puerta de la habitación de mi mamá estaba abierta. Me acerqué y como escuché ruidos extraños, me asomé para ver qué es lo que estaba sucediendo. Vi a mi tía Miranda que tenía en sus manos un libro, del cual estaba leyendo algo que yo no comprendía, porque el lenguaje era algo parecido al latín. Mi mamá tenía sus brazos extendidos en forma horizontal, formando de esa manera una cruz con su cuerpo. Quise acercarme, pero mi tía se dio cuenta de mi presencia y me lanzó una mirada tan espeluznante que salí de inmediato. Estaba confundido, no entendía qué estaba pasando, ni por qué 2 de mis tíos tenían una mirada tan diabólica. Me quedé afuera de la habitación esperando a que mi mamá saliera. Después de casi 2 horas, por fin salieron las 2. Mi mamá me vio, pero no dijo nada, sino que continuó caminando junto con mi tía. Llegaron a la sala, se despidieron y mi mamá empezó a apagar las luces de la casa. Me acerqué para preguntarle qué estaba pasando. Ella con voz seca me dijo que todo estaba bien y que me fuera a dormir. Pude ver que en su rostro no había expresión alguna, aunque había hablado. También la noté demacrada, con ojeras muy visibles y los pómulos prominentes. La sentí tan distante que preferí irme a mi cuarto. Estaba acostado en la cama cuando escuché nítidamente el crujir de unas pisadas por el piso de madera. Después pude escuchar la respiración de una persona que estaba detrás de mi puerta. «Mamá, ¿eres tú?», pregunté desconcertado. No hubo respuesta y volví a escuchar las pisadas, aunque esta vez se alejaban. Me levanté y abrí la puerta, pero no había nada. Regresé a la cama y me quedé dormido. Más tarde, cuando me levanté para ir al baño, percibí un olor bastante desagradable. Al revisar, me di cuenta de que salía de la recámara de mi mamá. Pensé que podía estar quemándose algo, así que llamé a su puerta, pero ella nunca respondió. Regresé a la cama preocupado porque no entendía lo que estaba pasando. Después de unos días, mi mamá empeoró. Dejó de dormir, solo comía 2 veces al día y siempre dejaba en el plato la mayor parte de la comida. Lo que más me asustó fueron sus ojos. Estaban muy hinchados y su mirada perdida. Parecía que miraba algo fijamente, pero si seguías la dirección en la que miraba,
te dabas cuenta que no estaba observando nada en particular. Ya no soporté la situación y le llamé a mi tía Miranda. Le exigí que me explicara qué le había hecho a mi mamá. Aunque le grité y fui grosero, ella me respondió con delicadeza y dijo que iría a vernos tan pronto como fuera posible. Llegó 4 días después. Para ese momento, mi mamá ya no comía ni se bañaba, sino que solo se quedaba en la cama mirando el techo y no se movía salvo una que otra vez para cambiar de posición. Mi tía Miranda llegó con un recipiente que contenía una sopa que, la verdad, yo no me hubiera comido, así fuera lo último que quedara en la tierra. La sopa se veía espesa y de color morado. Tenía básicamente verduras y olía muy mal. Me dijo mi tía que esa sopa haría que mi mamá se sintiera mejor. Le pregunté qué es lo que había sucedido aquella noche. Me ignoró y se fue de la recámara de mi mamá. Me sentí molesto y quise correrla, pero me contuve pensando que a lo mejor la sopa sería el remedio. Pensé que solo debía esperar a que le diera de comer a mi mamá, y entonces le pediría que se marchara y que no volviera jamás. Unos minutos después, mi mamá y mi tía se encontraron conmigo en la sala. Mi mamá se veía muy feliz, muy recuperada. Me alegré y me acerqué para abrazarla. Pero en eso, mi tía tenía su horrible mirada clavada en mí. Al instante, y como acto de defensa, me alejé. Sé que ella sintió mi miedo, porque de inmediato sonrió con maldad. Se fue, pero sin que yo la corriera. No pude ni siquiera controlar el terror que estaba sintiendo. Nunca antes había experimentado algo igual. Eso me dejó pensando mucho. ¿Qué clase de poderes tenía mi tía? ¿Cómo pudo ser posible que tan solo su mirada me provocara un espanto tan fuerte? Entonces empecé a sospechar que algo no andaba bien con ella. Aquí en México es bien sabido que se practica mucho la brujería en provincia. Me puse a pensar en las fechas que mi abuelo repentinamente había decaído. Pese a que ya se veía que estaba mejor, coincidía con la visita de estos tíos. Después de recordar esto, pensé que mi tía tenía algo que ver con la muerte de mi abuelo. Me apresuré, corrí a contárselo a mi mamá, quien estaba tan feliz que había tomado uno de sus discos preferidos para ponerse a bailar en la sala. Me alegraba su recuperación, así que decidí no hacerlo. No quería darle más pesares, pero yo sabía que era necesario decirle, así que traté de decírselo con el mayor cuidado posible. Sin embargo, en cuanto empecé a contarle, vi con claridad cómo cambiaba su mirada de ser alegre y cálida a ser otra vez la mirada perdida de días atrás. Con la mirada fija en la nada, mi mamá se detuvo como si estuviera hipnotizada, y en ese estado defendió a mi tía y a mí me regañó con severidad por acusar de esa manera a alguien de la familia. Después de haber terminado de decir estas cosas, volvió a ser ella, volvió su mirada alegre y volvió su atención al presente, y como si nada hubiera pasado, me ofreció preparar la cena. En ese instante, supe que mi mamá estaba controlada por la brujería de mi tía. Esa noche tuve pesadillas muy perturbadoras, en las que veía a mi tía en un cuarto oscuro con la cara llena de arrugas y los dientes manchados de sangre. La veía preparar una especie de té que se disponía a darme, y cuando caminaba hacia mí, yo despertaba de un salto. Esa pesadilla se repitió 3 veces seguidas. Una mañana durante el desayuno, mi mamá me dijo que vendería la casa a mi tía porque ellos iban a cuidarla bien cuando ella ya no estuviera. Yo inmediatamente le pregunté a qué se refería, si nosotros necesitábamos esa casa para vivir, y algo dentro de mí me hizo saber que esa idea se la había metido en la cabeza la bruja de mi tía. Me respondió que la decisión ya estaba tomada. A mí lo que más me dejó perturbado fue que insinuó su muerte. A partir de ahí, yo traté de evitar que ella tuviera comunicación con mi tía, pero cualquier intento no funcionó. Días después, me avisó que se iría a la provincia con mi tía durante unas semanas. Le rogué que no lo hiciera,
Incluso exageré al decirle que la necesitaba cerca ante la ausencia de mi abuelo, pero eso tampoco fue impedimento para ella. Me miró molesta y se fue. Yo sabía que mi mamá estaba siendo controlada mentalmente, porque ella no era así y nunca lo había sido. Pasaron varias semanas antes de su regreso. En todos esos días, aunque estaba preocupado por mi mamá, me sentí libre para vivir y recobré la alegría de mi juventud. Compré unas hermosas rosas para dárselas a mi mamá como bienvenida. Escuché el motor de un coche apagarse y supe que ya había llegado. Fui a la puerta a recibirla, pero me quedé boquiabierto al ver que mi mamá estaba siendo acomodada en una silla de ruedas. Estaba muy débil, había adelgazado por lo menos unos 10 kilos e incluso le costó trabajo reconocerme. Le pregunté a la persona que la había llevado de qué se trataba todo esto, pero me dijo que a él le habían pagado por traerla y no sabía más. La llevé de inmediato con nuestro médico de cabecera, quien, al ver la condición de mi mamá, nos envió al laboratorio para que le hicieran diversas pruebas. 2 días después, cuando estuvieron listos los resultados, el doctor me informó que mi mamá había estado siendo envenenada con hierbas y que sin importar qué tratamiento recetara, nada iba a poder extender la vida de ella. A la semana, unos hombres llegaron a la casa para decirme que debía desalojarla en 3 días. Me enseñaron unos papeles que demostraban que de manera legal ellos la habían comprado. En ese momento entendí todo. Mi tía había matado a mi abuelo para poder quedarse con la casa, pero como mi mamá era la heredera, le estorbaba y tuvo que deshacerse de ella también. Y a los 2 días, mi mamá murió. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Claudia A.